Muy bien. Bueno, entonces en este momento damos por iniciado formalmente el encuentro de hoy. Esperemos llegar lo máximo que se pueda con Ezequiel, gracias a las explicaciones del padre Gabriel. Y damos la bienvenida también a la gente que nos sigue por las redes. Así que acá estamos para seguir con Ezequiel. Muy bien. Gracias, Gabriel. Como en víspera de la Asunción hacemos una pequeña oracioncita, ¿sí? Bueno, En Sí. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Como siempre, María fue la que hizo palabra, vida, carne, la palabra, que con todo lo que estudiemos acá podamos, como ella, hacer vida lo que la palabra nos diga. Dios te salve María, llena eres de Señor, gracia, el el Señor es Señor es contigo, contigo. bendita Bendita tú tú eres eres entre todas entre las todas las mujeres, mujeres, y y bendito es el bendito es fruto de tu vientre, el Jesús. fruto de tu vientre. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora de hora nuestra muerte. Amén. de nuestra Muy muerte. bien. Repito lo que dije antes que grabaran para los que no estaban, quede grabado. No terminamos seguro todo el libro, pero sí les dejo toda la guía de lectura para que cuando ustedes quieran y puedan, Mm, con esa guía puedan ir leyendo a Ezequiel. Bueno, En una clave que no es ir a un manual para estudiar, ¿sí? No vayan con la cabeza buscando entender nacionalmente, ¿sí? El cerebro. Vayan leyendo y déjense impactar por lo que se... Pónganse en los pies de Ezequiel con lo que dice, con lo que hace, mm, y déjense tocar por las palabras del profeta, ¿sí? Espero que esto les ayude a hacer eso con la palabra. ¿Bien? sí. Comparto y ya enseguida retomamos. ¿Me habilitas para compartir, Ana, por favor? Ahí estamos. Bien, esperen que me saco para poder resolver todo esto. Ocultar, ahí está. Bien, vamos. La segunda parte, la primera era la vocación, hasta el capítulo 3. Comenzamos con los oráculos de condenación. ¿Se acuerdan que la deportación a Babilonia fue en dos movimientos? Y Ezequiel va con la primera deportación a Babilonia y toda su predicación es desde Babilonia. Mm, Desde allí dirige estos oráculos a Jerusalén. Y nos toca ver la denuncia con los falsos profetas. Desde el exilio, Ezequiel, ¿de qué los acusa? Se creen que hablan en nombre del Señor y que apoyan y sostienen con su predicación a el reino de Sedecías. Después de la primera deportación viene Sedecías. Pero son mentirosos en realidad, ya que distorsionan la palabra de Dios para hacer escuchar al rey Sedecías lo que él quiere escuchar y no es lo que Dios quiere. Entonces, por eso hace denuncia contra los falsos profetas. También hay mujeres que las acusa de querer seducir con prácticas emparentadas con la magia y la adivinación. El Señor las acusa a ellas de haber profanado su pueblo con esas prácticas y favoreciendo el comercio religioso. Y el pueblo no está exento, no es solo lo que ellas hacen, sino que al pueblo le gusta oírlas. El pueblo también es responsable de eso. Tiene responsabilidad en esto de las profetizas. Pero son los pocos lugares donde también habla de profetas mujeres.
Una vez que acusa a los profetas, comienza a hablar de los idólatras. Son los ancianos de Israel, los representantes del pueblo exiliado. Ellos tratan de buscar una solución a lo que están viviendo al exilio y por eso acuden al Señor, pero Dios no los admite porque ellos porque ellos están adorando en el destierro a los dioses de Babilonia. Dios no acepta competencia, Dios es un Dios celoso. Pero no termina con la acusación de idolatría, sino que termina con un halo de esperanza. Dios va a restaurar su alianza con Israel. ¿Cuándo? Cuando el pueblo regrese al exilio. Pero exige dos actitudes previas: la obediencia a la ley y la purificación del pecado y de idolatría por parte del pueblo. Y en esto de las idolatrías, Ezequiel va a dar una novedad y un avance en el pensamiento teológico de los judíos. Habla de la responsabilidad personal. Es el primer profeta y el único a partir del cual se empieza a hablar de que cada uno es responsable por cada uno de sus actos. Hasta ese momento, la creencia judía era que a mí me iba mal, mis padres pecaron, y porque mis padres pecaron, nuestros padres pecaron, nosotros sufrimos las consecuencias. El destierro es culpa de los pecados de nuestros padres. Ezequiel va a ir en otro sentido. Dios castiga o premia el obrar de cada uno. Cada uno es responsable de sus propias decisiones. ¿Sí? Entonces no hay que hablar de que sufrimos las consecuencias del pecado de otro. Sufrimos las consecuencias de nuestro propio pecado. Somos responsables del propio pecado. Y esto es un avance en el pensamiento teológico aportado por el profeta Ezequiel. Repito, antes de esto era solamente que uno sufría las consecuencias del pecado de los antecesores. Fíjense que todos en contra de la idolatría. Compara a Israel como la vid estéril. Y este mensaje que antes había sido dirigido a Israel, ahora se los dirige a los habitantes de Jerusalén y de Judá. Le pasa que la vid aparece en un bosque. El lugar de la vid no es un bosque, sino es un campo. Esta imagen que parece ilógica posee un simbolismo. Lo que se modifica no es la realidad de la vid, sigue siendo vid. Judá sigue siendo Judá. Lo que se modifica es el ambiente donde se encuentra, es decir, los árboles del bosque, las naciones que lo rodean. Jerusalén se hizo, ¿cómo anda Marta? Se hizo una ciudad más, una ciudad pagana. Se mimetizó con las naciones paganas. Fue dejando de ser esa vid que el Dios de... ese pueblo elegido por Dios para juntarse con las naciones paganas. Y si bien fue quemado aparte, el norte fue quemado, no termina ahí. Los habitantes de Jerusalén van a seguir siendo purificados por haber sido eso también infieles a Dios. Recién me pude conectar porque la computadora no arrancaba. Besos. Marta, ahí está, muy bien. Pero no solo es una denuncia a Jerusalén por sus idolatrías, también Dios logra la esperanza. Es un lindo discurso leer de amor de Dios a su pueblo, donde revela su amor para llamarlos de vuelta, para llenarlos de esperanza.
Dios sigue siendo fiel y sigue amando a Jerusalén. Y él empieza a decir todas las cosas que él hizo por ella. Dios desposa a Jerusalén. Dios sigue amando a esta tierra de Jerusalén, a pesar de las idolatrías. Pero Jesús le respondió, Jerusalén fue idólatra, fue infiel. Adoptó cultos de fertilidad de los otros pueblos, la famosa prostitución sagrada, ritos con imágenes fálicas y sacrificios de niños. Así olvidó todo lo que el Señor había hecho por ella cuando era aún joven. Por eso va a sufrir el mismo castigo que las mujeres adúlteras, el repudio. Pero esto lo hace no porque esté enojado, la cara sigue amándola, sino es la consecuencia del actuar de ellos. Porque se olvidaron de los días de su juventud, se olvidaron de todas las cosas que Dios hizo y sigue haciendo por ellas. Que se olvide de mandarse la parte ante Samaria y Sodoma por todo lo que hicieron. Eso también fue igual de perversa con su actuar. Y es más, no solo que es perversa, sino que está justificando sus idolatrías, sus ignominias. Entonces que no se sienta especial o otra cosa. Es igual de culpable que Sodoma, que Samaria y que todas las naciones que han caído. De vuelta, después que le dice todo esto por su actuar y lo condena, otra declaración de amor, la alianza eterna. Dios sigue siendo fiel y la sigue amando. Su misericordia y amor extenso sigue estando ahí. Dios no renuncia a la relación con Israel, a pesar de la respuesta del pueblo. Él se sigue comunicando, pero por fila. Es lindo esto porque siempre habla de fidelidad a sí mismo. Dios es fiel con Israel porque le prometió a Abraham, le hizo a Abraham una promesa. Es fiel a sus promesas. Dios es primero fiel a sí mismo y como es fiel a sí mismo, sigue amando y confiando en Israel. Y habla, sigue con el capítulo 17, la linda alegoría del cedro, el águila y la vid. Lo leo literalmente para que entiendan. La alegoría consiste justamente en esto. Se construye una historia fantástica, pero cada uno de sus elementos tienden a explicar la situación en que se está viviendo. En este caso, la primer gran águila representa a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este corta la copa del cedro, el rey Joaquín, y la lleva a tierra de mercaderes y comerciantes, a Babilonia. En su lugar, planta un árbol nuevo, es decir, nombra otro rey, Sedecías, tío de Joaquín. El otro águila es el rey de Egipto, Psamético III, al cual pide ayuda a Sedecías, así quebranta el juramento de fidelidad al rey de Babilonia. Romper el pacto con Babilonia es romper la alianza con Dios. Nabucodonosor es el instrumento que Dios usa para purificar al pueblo de Judá. Ezequiel critica, y Jeremías, Ezequiel critica la actitud antibabilónica de Sedecías. Va en contra de la voluntad divina. Esto ejemplifica la vid de los capítulos, de los versículos 5, 8, el capítulo anterior, que dirigía sus raíces para otro lado. Si bien Sedecías buscaba el apoyo de Egipto como medio para liberar a su pueblo del dominio babilónico, al mismo tiempo, ese pacto se hacía en nombre de dioses, de los dioses de los contrayentes. Dios sería testigo de una de las dos partes. La libertad política de Israel implicaría tácitamente una infracción religiosa por dos motivos. El primero es que Sedecías busca apoyo en Egipto y no en Dios. Niega la soberanía de Dios. Y lo segundo es que estando fuera de la alianza con Dios, se legitimaría la idolatría. Por eso
Nabucodonosor es el instrumento que Dios usa para purificar a Israel de todas sus idolatrías. La alegoría explica la idolatría, ahora explica la segunda parte de la restauración. El águila ahora es el mismo Dios, que arranca un tierno retoño de sus ramas más altas. Este retoño simboliza la comunidad del exilio que recibe una promesa incondicional. La nueva planta procede de la primera y se le da un nuevo fundamento. No es el reino del Sedecías, nació una rebelión al que se le hace una promesa, no es a ese reino, sino que el Señor comenzará su obra en Babilonia, donde fue relegado. Luego de confrontar al vasallo rebelde, desde allí iniciará algo inédito con el resto de su pueblo. Es el pueblo del exilio, el pueblo de Judá, al que Dios establecerá en el sublime monte de Israel. Ese es el resto que él separó de esa viña para volver a reconstruir a su pueblo, a restaurar a su pueblo. Capítulo 18 vuelve con la teoría de la responsabilidad personal, no lo voy a detallar, así vamos avanzando más rápido. No es culpa del pecado de los padres que ustedes sufren, ustedes son responsables de eso y se tienen que hacer cargo, lo que básicamente Ezequiel quiere comunicar. ¿Sí? Y acá se resuelve un gran problema del bien y del mal. ¿Dios trae el mal? No. El mal es consecuencia de la decisión del hombre, del obrar del hombre. Vamos con la parábola de la leona y los cachorros, que es lo que me interesa. La parábola cuenta que la leona quiere llevar el poder a sus cachorros, pero no puede. Todos terminan en el exilio. La leona es símbolo de Judá y sus dos cachorros son sus reyes. Joacás, hijo de Josías, deportado por Necao a Egipto, y el segundo Sedecías, el otro hijo de Josías, que fue nombrado rey por Nabucodonosor en lugar de Joaquín, y ambos son víctimas del juego político de Egipto y Babilonia. De vuelta, para dejar claro que Babilonia es la voluntad de Dios que ocupe por purificación del pueblo. Capítulo 19-20 recuerda la rebelión del pueblo, sigue insistiendo en la rebelión del pueblo. No estoy con esto. Déjenme ir un poquito más. Acá está. Después de las denuncias, las acusaciones, el explicar el rol de Babilonia, hay la promesa de un nuevo éxodo. De la idolatría a la fe en el Señor. Para Ezequiel, la historia del pueblo de Dios es una historia de pecado y juicio que pasa por tres etapas. Los tiempos de Egipto, la marcha por el desierto, los padres primero y después los hijos. Esto provocó en Dios la ira de Dios y la voluntad pronta de aniquilar al pueblo. Pero la historia no es solo lugar de rebelión del pueblo, sino de la santidad de Dios. Y esta santidad se manifiesta particularmente en la liturgia, siempre y cuando el santo nombre del Señor no sea profanado con prácticas idolátricas. Dios va a reunir a Israel de los países donde se había dispersado, y los países extranjeros reconocerán que no existe dioses superiores al Señor, porque ellos son incapaces de intervenir eficazmente a favor de su pueblo. Dios va a renovar, va a crear un nuevo éxodo con ese pueblo. Y vuelve a hablar
a Judá y Jerusalén, a este sur, a estos bosques del sur, que son quemados, incendiados totalmente por el Señor. Ezequiel primero se niega a transmitir este mensaje a Judá y a Jerusalén. Pero con esto corre riesgo de ser cómplice de la sublevación de Sedecías. El profeta debe anunciar la ruina para ser fiel a Dios, al Dios, ¿quién es Dios? Para no distorsionar ni la imagen ni la voluntad de Dios. Con el silencio avalaría la falsa imagen de Dios que el pueblo tiene. Entonces, por esto Ezequiel debe anunciar la ruina de Judá y de Jerusalén. Y la ruina con la imagen de la espada. Del fuego pasamos a la espada, que es símbolo del castigo del Señor, la espada como el instrumento de castigo. El bosque sigue siendo la ciudad de Jerusalén y los árboles, los justos y los injustos. La espada se dirige ahora contra estas personas. Dios dirá quién es y se manifestará a través de la destrucción de Judá. Ellos están siendo idólatras, no están creyendo en Dios, en Yahvé. Y le manda a Ezequiel a hacer gestos de dolor, a anunciar una desgracia, a instruir a los espectadores. Pero estos gestos no son todavía anuncio explícito, profecía. El profeta sigue sin una respuesta positiva a la orden que el Señor Dios había dado, profetiza. Hace gestos nomás. Todavía no llegó a hablar explícitamente sobre cuál es la voluntad de Dios sobre Jerusalén y Judá. Hay una espada dividido en dos momentos, 13:16, 17:22. La primera parte es el himno de la espada, la segunda, instrucciones al profeta. El poema pone de relieve que el castigo divino caerá sobre el pueblo y sus príncipes. La espada destruirá así todo el reino rebelde de Sedecías que se obstina en la idolatría. Y vuelve la insistencia al Hijo de Hombre de profetizar. 2 veces, profetiza, profetiza. Sigue insistiendo a Ezequiel que no sea cómplice de Sedecías, que profetice, que transmita la palabra que él le dio. Pero la respuesta de Ezequiel sigue siendo el silencio. Dios le manda a realizar un signo, que no sabemos si se hizo o no. En esta locución, el rey de Babilonia es el que realiza los designios del Señor sobre su pueblo infiel. Existe un marcado contraste, mientras que Nabucodonosor confía en las artes adivinatorias para predecir el futuro y tomar decisiones, el pueblo israelita y sus príncipes desestiman el oráculo del profeta. Sí, el profeta se anima a hablar y nadie le cree. Hay una locución a los pueblos vecinos amonitas que van a destruirse. El anuncio explícito de la destrucción de Jerusalén a causa de su idolatría. Explicitada en 2 hermanas, Ola y Olivá, capítulo 23. Ola representa a Samaria, capital del Reino del Norte, y Olivá a Jerusalén, capital del Reino del Sur. Ambas hermanas representan el pensamiento tradicional del Reino del Sur. Olá, que significa la tienda de campaña de ella, su propia tienda,
representa el reino de Samaria que se separó del Señor y por eso fue castigado con la invasión a Siria y el destierro a Nínive. Oliva, que significa mi tienda de campaña está en ella, es el reino del sur. El Señor se quedó en Jerusalén, mi tierra de campaña, o sea, mi habito en ella, y el templo construido por Salomón. El pueblo del sur es el reino que se ha mantenido fiel a Dios. Pero la misma alegoría deja claro que Olivá, el reino del sur, se prostituyó incluso mucho más que su hermana. No conforme con los egipcios y los asirios, también se contaminó con los caldeos y los babilónicos. Tiempo de Ezequías y de Sedecías, a eso se refiere. Este capítulo es una constante denuncia de la idolatría de Jerusalén y del amor de la fidelidad de Dios y de la promesa de restauración. ¿Sí? Todo apunta a eso. Se castiga a Olivá con el destierro. El castigo viene presentado por la copa, que es signo del castigo que el Señor tiene reservado a los impíos. Judá, Jerusalén, será invadida y destruida. Sigo adelante, pero voy avanzando, eso lo pueden leer. Aparece la parábola, capítulo 24. La parábola de la olla. Y está dirigido a la casa rebelde, que sueña con convertir el reino de Sedecías en un nuevo reino davídico. La olla simboliza Jerusalén, los trozos de carne a sus habitantes, incluida la parte más selecta de Judá. La Jerusalén prefigurada en la olla era para ellos signo de seguridad y garantía de protección. La olla, el metal, protege el interior del exterior. Creían que la ciudad, así como la olla, iba a ser inviolable. Con esta acción simbólica, el profeta habla irónicamente sobre ese dicho que proclamaba la seguridad de Jerusalén, de tal modo que se haya corrompida la ciudad, que no hay nada que pueda salvarla. Jerusalén va a ser destruida, ni las murallas para proteger a sus habitantes, ni siquiera eso los va a proteger. Sus habitantes van a ser dispersados por los pueblos vecinos. Y esto ya comenzó con el primer asedio. Nadie puede estar seguro, ya que toda la ciudad está internamente corrompida. Por eso esta olla, el símbolo de óxido, como la corrupción, oxidada, va a ser vaciada. Dos mensajes. El primero afirma que la olla está oxidada de tal manera que la única solución es vaciarla. Y esta rumbe es la sangre esparcida en Jerusalén. Y el segundo, el profeta, luego de haber preparado la carne y de haberla cocido hasta que los huesos quedaron consumidos, debe poner ahora la olla vacía en el fuego para intentar sacarle la herrumbre, aunque el Señor sabe que el óxido no saldrá de ella. Su condena son los delitos cultuales y la idolatría. La sangre derramada, fruto de la idolatría, se convierte en epifanía de castigo. Todo termina con la interpelación directa de Dios a Jerusalén, la ciudad sanguinaria. La acusa por su impureza y por su inmoralidad, de las cuales no se ha dejado purificar. Esta misma actitud es la que le lleva a ser entregada a sus enemigos para ser juzgada. Pero fíjense que es todo anuncio y denuncia a Jerusalén. Bien, esto no tiene mayor para terminar. No podía hablar, ahora recupera la voz y anuncia a Jerusalén su destino, al final de la segunda parte.
Jerusalén rechaza, la casa de Israel rechaza la actitud del Señor, y por eso viene, perdón, yo me fui para atrás, eso no tiene nada que ver. Al final del capítulo 24 hay que borrar algo que me olvidé borrar. Ezequiel puede hablar, Israel rechaza, bueno, puede hablar y le anuncia claramente el mensaje. Y con eso termina la segunda parte y comienza la tercera parte, los oráculos contra las naciones cercanas. Contra Amón, 25:17. Fíjense, Amón, acá se los marco. Olvídense lo que está acá arriba que lo tengo que borrar. Yo me hago rápido y me quedan estos errores. Esto de acá arriba, 4:1, 4:27, lo anterior, eso olvídense. Sí, los oráculos contra las naciones paganas. Contra Amón primero, 1:7. Ahí les marco dónde está Amón. Fíjense, Israel, Amón. Luego, contra Moab, abajo de Amón. Van a ser todas castigadas por haber, no les está solearlo, pero se los marco. Edom, pecado político, no idolatría como los demás. Se aprovechó de la debilidad de Judá. Los filisteos. También haberse aprovechado de la debilidad de Judá. Tiro, acá arriba, los fenicios, Tiro y Sidón. También será castigada por haberse burlado de la reina de Jerusalén. Capítulo 26, 7, 14. Nabucodonosor, enviado del Señor. Esto es interesante. Describe bien cómo Nabucodonosor va ocupando y sacando y atacando a las ciudades. Tiro va a quedar también bajo el poder de Nabucodonosor. Que no se ría tanto de Jerusalén, porque eso le va a pasar lo mismo. ¿Sí? Anuncia la destrucción de Tiro, jamás va a ser reconstruida. Una segunda lamentación de Tiro. Y la segunda lamentación se produce porque justamente Tiro es una ciudad de comercio, es una ciudad espléndida. Acá detalla todo lo lindo y lo fructífero que son las relaciones y el tema de las riquezas, que es su perdición. Su esplendor es a la vez su perdición. 3 lamentaciones contra Tiro, fíjense cómo insiste con Tiro, hasta que deja de existir. Y va a hablar del rey de Tiro, pero va a hablar no como rey, sino como príncipe, porque va a ser vasallo del rey de Babilonia. ¿Sí? Después de que la ciudad sea destruida, sea dominada, va a quedar bajo el rey de Babilonia. La lamentación del rey de Tiro, que también leanla, no le voy a hacer para llegar, ¿sí? Y después contra Sidón. Queda asociada al castigo de Tiro, ¿sí? Van a haber pestes, sangre, traspasados por la espada. Todo esto para saber la famosa frase, sabrán que yo soy el Señor. Detrás del castigo se va a manifestar la santidad del Señor por haberse burlado y atacado de Judá e Israel.
Cuando termina de hablar de los oráculos de destrucción, comienza un oráculo de salvación. Dios es fiel a sus promesas y por eso devolverá al pueblo de Israel la tierra que prometió a Jacob y castigará a las naciones que ahora oprimen o castigan a su pueblo. No todo es destrucción. Dios sigue siendo fiel a su pueblo, sigue siendo fiel a su promesa, devolverá al pueblo las promesas. Por eso va a seguir con el castigo. Ya no el castigo de todas las ciudades que rodean Israel, falta una grande, que es Egipto. También Egipto va a sufrir. Por manos también de Nabucodonosor, ¿sí? Nabucodonosor va a ser instrumento de castigo de Dios para Israel y para los pueblos vecinos. Se los dejo para que lo lean. Un oráculo, sí, dirigido al rey a Egipto, con la simbología del jardín de Dios, típico de la literatura babilónica, que toma el Génesis también. Pero bueno, ahí tienen todo para explicar que el Nabucodonosor también va a atacar a Egipto. El faraón cocodrilo. Cocodrilo simboliza Egipto, ¿sí? ¿Por qué el Nilo está lleno de cocodrilos? Entonces, es símbolo de Egipto. Si el faraón se opone al plan divino, va a caer como cayó antiguamente con Moisés y se volvió a repetir la historia, ¿sí? Un canto fúnebre a Egipto que lo ve morirse, ahí termina las naciones paganas. Y entramos, después de tanta destrucción, tanto anuncio contra Jerusalén, naciones pagadas, la esperanza hacia el pueblo de Israel, hacia Jerusalén, perdón. Aquí se habla, ¿sí? Bueno, también de la espada. Esto más que indicar el castigo hace más bien referencia a la posibilidad de un ataque del enemigo. Por eso Ezequiel es puesto como centinela y recibe un doble encargo: advertir al pueblo y a cada uno de sus miembros. Su tarea es advertir, o sea, interpretar la voluntad de Dios en los hechos históricos concretos que el pueblo está viviendo. ¿Cuál es esa voluntad? Por primera vez, el pueblo reconoce su rebelión y su culpa. Estos versículos son una queja amarga, sin esperanza. El mismo pueblo se considera imposible su conversión. No saben cómo hacer después de lo que hicieron. Pero Dios nos habla de la esperanza. ¿Por qué tienes que morir? Le va a decir Dios. Para eso Él les puso un centinela, para que los guíe. Por ahí está la solución. Vuelve a tocar el tema de responsabilidad personal. Si se convierten, ¿sí? Eh, depende de ustedes. Es eso. Depende de la decisión de cada uno. Ahora le empieza a hablar a los judíos que se quedaron en la tierra, que no fueron deportados.
Ahora la ciudad ha caído. Los judíos que no fueron deportados y por ende siguen viviendo en Israel arguyen su derecho de propiedad sobre la tierra, citando a Abraham como ejemplo. Algo similar había pasado en la primera deportación. La respuesta de Dios ante es tajante. Porque viven cometiendo los pecados que el Señor detesta, la única recompensa que pueden esperar es la espada, las fieras y la peste. ¿Cómo resolver esto? Que se conviertan, que se arrepientan de su conducta malvada. Si no, no van a poder habitar la tierra. Esta misma apunte profético es dirigido a los desterrados. Después hablar a los falsos pastores, dirigiéndose a los dirigentes del pueblo. Ellos son los responsables del exilio a Babilonia, porque buscaron su provecho personal en vez del de las ovejas, que quedaron abandonadas y perdidas. Y nos da un criterio claro para discernir a los buenos o malos pastores, viendo al rebaño. El bienestar y el desarrollo de las ovejas es lo que nos dice si el pastor es bueno o malo. El Señor promete él mismo dar un pastor a las ovejas que los guíen, ¿sí? Que hará con su pueblo una alianza de paz. Es eso lo que promete. Toda la región montañosa ahora del sur, este de Judá, del Mar Muerto hasta el Golfo, o sea, todo el Jordán, va a ser destruido, ¿sí? Va a ser puesto en ruinas. ¿Por qué? Estos son los hijos de Seir. 2 Crónicas 25. Dice que fue el pecado de idolatría. A los montes de Israel. Dios castiga a las naciones que quieren apoderarse de Israel, pero junto a este castigo hay una promesa al pueblo de Israel, a los montes de Israel. Va a quitar su vergüenza, el deshonor y los ultrajes que sufrió. Va a bendecir la tierra y a legitimar a sus habitantes. Y promete el castigo a todo aquel que quiera volver a ocupar la tierra, los montes de Israel. Fíjense, capítulo 36, el capítulo más lindo de esta etapa. Yo pondré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Este pueblo que va a resurgir, que va a volver, va a ser un pueblo que te guardará la ley en su corazón. Es muy cercano el profeta a la promesa de Jeremías. Luego que haya purificado al pueblo, el pueblo se ha convertido, lo va a hacer volver a su tierra y hará una nueva alianza. ¿Sí? El profeta expresa su pensamiento a través de las siguientes palabras. El agua purificadora, necesaria para participar en el culto y para limpiar al pueblo luego de su larga permanencia en tierra impura. El corazón nuevo, sede de los sentimientos y la voluntad humana, que será otra vez de carne, y un espíritu nuevo, el mismo espíritu de Dios. Dios va a infundir su espíritu en el corazón del hombre y lo va a purificar a través del agua. Eso es la promesa final de Dios a su pueblo de Israel, luego que haya sido purificado por el exilio. Y aparece la visión de los huesos secos que conocen de Ezequiel. Sopla sobre estos huesos. Fíjense en la imagen, no solo son huesos, ¿sí? Son huesos secos, o sea, huesos que hace mucho tiempo están muertos. O sea, que no que están muertos, están recontra muertos.
que no se puede ni siquiera pensar en que revivan. Dios va a hacer que sus huesos revivan. Para eso da un signo, la unión de los dos leños. Y aparecen dos capítulos que desconciertan, los 38 y 39. Gog va a invadir a Israel. Es una acción que va al futuro. Describe catástrofes y guerras entre el pueblo de Gog y el pueblo restaurado de Israel. No se sabe quién es este Gog, no se sabe. Quizás haga referencia a todos los enemigos de Israel. Mesec, Tubal, Gomer y Tomarga, que son los Persia, Etiopía y Libia. Son todos enemigos que por ahí Gog enumera a todos ellos. El mal se une ahora contra el pueblo restaurado por el Señor. El enemigo llegará como un huracán, como una nube contra el país. En ningún momento se indica el motivo de este castigo. Los planes de Gog. Gog va a invadir Israel. El Señor luchará contra Gog y el Señor va a vencer. No sabemos qué tiene que hacer estos capítulos ahí en el medio, pero bueno. El Señor termina triunfante. Serán quemadas las armas. Gog va a ser sepultado. El Señor ofrece un banquete del cual que se va a realizar sobre los montes de Israel. Y los cautivos van a volver a su tierra. De vuelta, no se entiende por qué estos últimos capítulos, después de la promesa, de los huesos, viene a hablar sobre Gog. Y por último, ¿sí? Estos 8 capítulos son aburridísimos de leer, se los aclaro. ¿Qué hace? A la vuelta, en un futuro, cuando Dios vuelva a su montaña, se va a reconstruir el templo que fue destruido. Así veremos cómo la gloria de Dios retorna al templo y cómo regula el culto. ¿Por qué Ezequiel promete la restauración, la reconstrucción del templo y la vuelta a la gloria de Dios? ¿Y por qué invierte 8 capítulos? Los metros que tienen que tener, las partes que tienen que tener, la altura, las habitaciones. La intención de Ezequiel es clara. A la vuelta del destierro, la tarea principal del pueblo judío es restaurar todas sus antiguas instituciones. Y el autor desea colaborar con esta tarea y para ello, inspirado en los antiguos modelos, intenta adaptar todas las normas antiguas del templo a la nueva situación. Esta restauración que Dios va a producir a la vuelta del destierro comienza con la reconstrucción del templo, para que la gloria del Señor pueda habitar. 41, 43, 12. Luego, regula el funcionamiento del culto. 43 a 46. Y por último, la regulación política. El pueblo debe ser reubicado en la tierra según el repartado asignado. 48, 1, 29. Este retorno, esta restauración serán en 3 etapas. Primero, la reconstrucción del templo para que vuelva la gloria del Dios, la restauración del culto y la regulación política. ¿Sí? Y acá les dejo estos 8 capítulos para que los lean. Son aburridos, les aviso. Regula los metros, regula la cantidad, cómo vuelve la gloria de Dios, cómo debe ser el culto, qué deben hacer, cómo debe ser el monarca. Se los dejo para que los lean, para no aburrirlos más y dejar de correr. Pero la idea es esta, ¿sí? La idea es
básicamente que Dios, por fidelidad a sí mismo, va a seguir siendo fiel a Israel, pero lo tiene que purificar de sus idolatrías. Para eso está Babilonia, que va a castigar a las naciones, pueblos vecinos, que se aprovecharon de la debilidad de Judá y lo acusaron y lo atacaron. Los manda al destierro para que se purifiquen, pero cuando vuelva se va a reconstruir toda la ciudad ideal. El templo, la gloria de Dios va a volver y va a haber ese rey ideal. Es ese famoso reino de Dios instalado en la tierra. Para los judíos, el reino prometido de Dios es un reino terrestre. Y es el que Ezequiel describe en los capítulos 40 al 48. Fui corriendo para que lo terminen, pero es para que los lean, ¿sí? La idea central es esa. Y es un llamado a confiar en la esperanza, en la promesa de Dios y a ver las propias idolatrías. Uno mismo es el pueblo de Israel. Una visión espiritual es ver las propias idolatrías, ver las propias tradiciones que hacemos en el Señor. Y escuchar todos esos oráculos de salvación y de promesas también para nosotros. Y que no todo está perdido. Es posible todavía la conversión. Estamos en tiempo todavía para convertirnos. No está dicha la última palabra. Bien, ya dejé de hablar, me sequé la garganta. Muy claro todo. ¿Alguien quiere hacer preguntitas de lo que estuvieron leyendo de la semana pasada o de los de hoy? ¿Se comprende el mensaje del libro? Yo lo que quiero preguntar, ¿qué significa eso de que los huesos vuelven a la vida? Lo que ya Bien. estaban los huesos ya secos, destruidos. Los huesos, ¿huesos qué es? Muerto. ¿Sí? Que los huesos estén secos agrega algo más al estar muerto. Hace muchísimo tiempo que está muerto. Si ya con la misma posibilidad de ver huesos imposibilita pensar en que haya vida de eso, mucho menos huesos que hace años que están muertos. De esos huesos secos, Dios va a generar vida de vuelta. Esos huesos secos es la tierra de Israel, es el Israel. De ese pueblo que se considera muerto, Dios tiene el poder de generar vida. Tiene el poder de volver a darle la vida. Ponete el sonido, que no te escucho. Se parece mucho al trigo muerto del Nuevo Testamento, ¿no? Es otra cosa. A la higuera seca, diría yo. Si no muere, ¿cómo era? Si no muere el Si el trigo. grano de trigo no muere, solo quedará. Pero el grano está vivo. Acá empieza vivo. Los huesos están muertos siempre. La idea de muerte al principio. Hay que morir a uno mismo para poder encontrar la vida. ¿No hay un parecido ahí? Vida y muerte. La muerte que trae la vida y la vida que trae la muerte, si querés. Eso sí. Ay, otra vez. El mensaje está muy claro, por mi parte, ¿no? El mensaje importante de esto de que Ezequiel se vale del destierro a Babilonia para la conversión y la purificación del pueblo. Y después, padre, usted hace una descripción detalladísima, como para que uno esté bastante ubicado al releer el libro. O sea, no hay forma de que, o sea, es como que está todo bien explicado, o sea, uno parte por parte, no van a quedar dudas, eso es lo que yo siento. Es una explicación súper detallada como para poder aprovechar y entender el libro, ¿no? Porque aparte, yo lo que veo que aparte del mensaje, tiene un gran contexto histórico, ¿no? Hay toda una ubicación. Así que bueno, es buenísimo. Desde ya muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que la corrida por llegar a ver todo haya animado a que se animen a leer el Padre, libro. ¿qué significa que terminó el pacto y volvió a empezar el pacto? Eso. Dios renovó la alianza
por fidelidad a sí mismo, no porque el pueblo se lo merezca, se confía a sí mismo, sigue amando a Israel y sigue confiando en Israel. Y si el pueblo se convierte, si reconoce su error, si el pueblo se convierte con la experiencia del destierro, ¿no? Se deja purificar por él los va a hacer volver a la tierra y en esa tierra construirá el nuevo templo. La gloria de Dios habitará el templo. Con el destierro, la gloria de Dios se fue del templo. Sí. ¿Sí? Bueno, con la vuelta, la gloria de Dios volverá con ese pueblo convertido, volverá a visitar el templo, a este templo De nuevo, nuevo. ¿sí? Y se hará toda esa ciudad ideal que el pueblo, que Dios prometió. Se cumplirán todas las promesas de Dios en la vuelta, ¿sí? En la tierra que Dios prometió. Bueno, gracias. Gracias, Padre. De nada. Sí, yo venía siguiendo, en la medida que íbamos avanzando, tenía la Biblia abierta y venía siguiendo los capítulos, algunos que son extensísimos, y la verdad es que viendo toda esta interpretación a modo de resumen, queda, digamos, muy claro, y más que nada, al animarnos a leer, es muy importante la interpretación del simbolismo, porque si no, yo creo que si lo hubiera leído sola, no me hubiera quedado casi nada. Es importantísimo saber qué significa cada cosa. El mensaje, me da la impresión que el mensaje está muy claro, porque inclusive, con todo respeto, me parece que el mensaje es repetitivo y es la idea. Todo respeto, no, es muy manual de Ezequiel, a Jeremías porque son de la misma época. Sí, sí, sí. Digamos, es como que nos machaca en la cabeza, miren que esto tiene este proceso para todo. Pero estos detalles de simbolismo son fundamentales, la verdad, para la interpretación exacta del libro. Así que muchísimas gracias, padre. No, de nada. Acá Doris en Facebook dice que entiende mejor tu explicación que la lectura, así que te agradece. Bueno, decirle que lea mi lectura que vaya siguiendo la lectura con la explicación. Guarda que hay algunos errores que me olvidé de borrar, eso ten atento, ¿sí? Entonces ella dice, Dios perdona mucho a Israel, ojalá sea así con nosotros. Y entonces también dice, yo escribí la Biblia esa es con nuestra lápiz. única esperanza, su misericordia, no nuestra. Sí. Dice que escribió en la Biblia con lápiz todo esto de Jerusalén y la olla, porque le Claro, impactó, es muy lindo, me gusta mucho leerlo, me gusta. Es para hacer un retiro todo esa parábola nada más. Sí. Bueno, y la de los huesos también, ¿no? Sí. Se ponía la olla con los huesos, las dos juntas, un día y otro. Sí, Sí. pero sí. Pero fíjense que en el fondo todo es obra de Dios, eso es lo más lindo. Dios es el que lleva al destierro, Dios es el que convierte, Dios es el que restaura y regenera. Entonces simplemente tenemos que sabernos abrirnos a su acción, nada más. Como decía nuestro amigo San Pablo, en Él nos movemos, en Él existimos, en Él vivimos. Exacto. Precioso, precioso. Cuando yo estaba enganchando el Zoom, ya que ustedes se abrían, en mi casa hubo un corte de luz de 1 segundo, que me destartaló todo. Ay, Dios. Por eso entré más tarde, porque mi computadora no arrancaba, fue tremendo. Y cuando ya perdí la esperanza, la computadora arrancó. Muy bien, obra de Dios, ¿viste? Obra de Dios, la verdad. Y bueno, así que cuando me manden todo, la introducción la voy a poder escuchar con lentitud. Buenísimo. Apreciarla. Gracias por todo. Besos. No, gracias a ustedes por la paciencia y la escucha. No, que es precioso, precioso el mensaje que deja. Hermosa clase. Me alegro. Y un trabajo minucioso por demás, o sea, lejos de ser denso, yo valoro mucho este tema de extractar lo importante, de hacer el resumen, de mantener una conexión entre los textos. Es un
trabajo muy arduo, realmente. Así Sí, que sí, sí. gracias. De mucho tiempo, pero me gusta. Intento hacerlo con todo eso por lo que a mí me sirve después. Pero bien. Y eso también se puede hacer mucho leyendo las introducciones a cada libro. Yo vuelvo a repetir. No es. Para mí es vital leer la introducción, leer la estructura, ayuda a ver eso. Pero bien. Bien, ¿alguna preguntita más? Así lo liberamos al padre que estuvo resfriado, pero acá ¿Cómo está. queda? Acá está dedicándonos su tiempo y compartiendo sus saberes y todo su trabajo, como bien decían, que lleva muchas horas lo que nos preparó La el verdad que sí. PowerPoint con todos esos detalles. Y sin duda que sin una explicación, estos libros solos necesitaríamos tener muchos comentarios o libros para poder comprender, porque la simbología es enorme, ¿no? Habrán escuchado varias cosas, hasta del óxido nos habló hoy el padre, de la olla. De la olla, sí. El pecado. El La pecado. idolatría. Lo que pasa que es bueno preguntar porque uno por ahí imagina otra cosa y también, ¿no? Pero al preguntar ya uno se queda convencida. Y la verdad que me encantó su clase. Va Me alegro. siempre. Precioso, precioso. Gracias. Me alegro mucho. Gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias, Gabriel. Creo que ya este año no volvés, ¿no? No Te sé, no, creo que liberamos. no. Me parece que Hasta no. el año que viene. Hasta el año que viene no nos. A ver si Bueno, puedo cruzar el pero Jordán y voy al Nuevo Testamento. bueno, pero les podemos contar que va a haber un festival de salmos. Contales, contales. Por ahí 28 algunos de van. septiembre están invitados a asistir y a ver, ¿sí? El lugar lo tienen. Voy al municipio a dar vuelta con la. No, bueno, eso es problema mío. 28 de septiembre, Festival de Salmos, ¿sí? Jóvenes de todo el país vienen a competir con Ah, cantos inspirados en los salmos. muy Acá bien. en San Martín. Desde las Ajá. 6 de la tarde, de la noche, están todos y todas invitados a participar. Ok. Por El jurado supuesto que también les va a vamos. votar, ¿eh? Hay un juez, hay un jurado que vota, pero el público también tiene una oportunidad de elegir a la canción que más le guste en el momento. ¿Sí? Después nos Ujú. puede mandar bien La los datos invitación y del el lugar, lugar. claro. Bien, Sí, bien. sí. Apenas me confirma el lugar, porque me confirmaron varias cosas, pero el lugar todavía no. ¿Sí? Ah, bárbaro. Ok. Sí, Anita nos Sí, envía entonces la invitación. Interesante. Exacto. sí, por supuesto, porque estas cosas son las que nos alegran el corazón de Claro. ver que Gente todo lo que joven. siempre se dice en la iglesia no hay jóvenes, ¿dónde están los Jóvenes, jóvenes? claro. Bueno, Es hay verdad. jóvenes que leen salmos, que a partir de ahí componen una canción y quieren deleitarnos a todos con su obra. Entonces, está Bárbaro. bueno. Ya nos arrimamos al jubileo y al tema de la esperanza para el año próximo. Claro. No la perdamos, veamos que están todos estos espacios donde adultos y jóvenes trabajan juntos para seguir sembrando la palabra y también para gozar con la palabra, Sí. ¿no? Porque la música de por sí hace muy bien al corazón y más si son Exacto. salmos. Así que los vamos a invitar, sí, sí. Una linda oferta y Nos queda vemos 28 de cerca. septiembre, de 6 de la tarde a 10 de la noche acá en San Martín. Vayan Ok. agendando, que eso seguro. Ese Ok. día no se va a otro lado que a San Martín. De San Martín. Regio. Muchas gracias por la Bueno, invitación. un poco Bien, también Jaime. piensen que es para coronar el mes de la Biblia, que ya está cercano, y justamente el Domingo Bíblico Nacional es el 29, o sea, el día Claro. siguiente. Así que bueno, a celebrar. Gabriel, Ok. una vez más, muchísimas gracias por tu entrega, por tu disposición, Exacto. por tu generosidad. Me quedo Gracias. sin palabras Gracias, porque gracias. estamos muy felices con todo lo que preparaste para nosotros. Así que Muchas gracias. Gracias. muchas gracias. Tengo Muchas una gracias pregunta que por vos sos sus de Morón. ejercicios. Juan Fabatella, ¿lo conoces al padre? Sí, sí, lo conozco.
Es alumno mío ahora, así que Bueno, le voy a decir que mire los videos. claro. Sí, 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 se ordenó en pandemia, me parece. 2 o 3 años de cura mi hijo que tenía. Claro, Sí, creo Ana, que sí, se ordenó en pandemia, sí. sí, 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 bueno. sí. Está cursando Sí. conmigo en la facultad. Ella tiene bachillerato. la comunidad cerquita a mi casa, sí. Ah, bueno. Así que Estaremos como. le voy a decir que le mando auditores de la comunidad. Sí, 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 nos Claro. conoce, porque sabés que él vino al espacio de los miércoles cuando lo hacíamos presencial, porque el obispo Eichhorn, que estuvo Sí, antes que Vázquez, les sí, pedía a los seminaristas que en el primer año, como el primer año no cursaban formalmente, era ubicarse en el seminario, la vida de seminarista, igual les pedía que fueran los miércoles a Morón, así que Juan estuvo con nosotros ahí compartiendo. Algunos de los muy que bien. están acá seguro se acuerdan de él. Así que bueno, es así, ¿viste? El Señor nos amontona. Y bueno, Dios los cría y el viento y los nosotros nos juntamos, amontona. exacto. Muy bien. Junto al Bueno, rebaño. Bueno, gracias. muchas Nos estamos gracias. viendo. Gracias por Hasta la el miércoles síntesis, próximo, si padre. Dios quiere. Si Dios quiere, Gracias. bendecida Hasta el noche. miércoles. Hasta el Hasta el miércoles. miércoles. Gracias, padre, gracias, Susana. Hasta el Nos miércoles. vemos. Nos Ana vemos, nos María. vemos. Hasta el miércoles. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.